¿Alguna vez has sentido el escalofrío de estar solo en un lugar aislado, como si algo invisible estuviera observando cada uno de tus movimientos? Ese sentimiento de vulnerabilidad, como si una presencia desconocida acechara, lista para saltar de las sombras, es una experiencia universal. A todos, en algún momento, nos ha tocado la sensación de que no estamos solos, incluso cuando nuestros ojos no pueden ver nada. O tal vez haya experimentado la inquietante sensación de que el peligro puede estar mucho más cerca de lo que cree, incluso dentro de su propia casa. ¿Cuántas veces te has sentido seguro en tu propia casa, solo para ser invadido por un repentino presentimiento, un sonido extraño proveniente de un rincón oscuro, una inexplicable sensación de malestar? Lo que debería ser el lugar más seguro puede, en un instante, convertirse en el escenario de algo aterrador. ¿Qué pasa con lo desconocido? ¿Qué harías si las líneas entre el mundo real y lo sobrenatural comenzaran a desdibujarse? El misterio de lo que está más allá de nuestra comprensión siempre nos fascina y nos asusta al mismo tiempo. Existe una delgada línea entre la razón y lo inexplicable, y cuando esa línea se desdibuja, la realidad parece fragmentarse. ¿Será posible que lo que llamamos sobrenatural no sea solo producto de nuestra imaginación? O tal vez lo desconocido simplemente esté esperando el momento adecuado para revelarse ineludiblemente. Estas preguntas inquietantes nos llevan a historias que desafían no solo nuestra lógica, sino también nuestro instinto humano de supervivencia y comprensión. En este vídeo, nos sumergimos en 3 historias escalofriantes. Cada uno ofrece una ventana a lo desconocido, donde se pone a prueba el coraje y el terror es implacable. En primer lugar, sigue el drama de un cazador que, en busca de tranquilidad en los bosques de Arizona, se topa con un descubrimiento macabro que pone en riesgo su vida. Imagina la sensación de estar completamente inmerso en la naturaleza, con solo los sonidos del bosque a tu alrededor. Pero al girar en un rincón apartado, encuentra algo que ningún cazador debería ver jamás, un lugar que cuenta una historia mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás podría imaginar. Lo que encuentra allí desafía toda su noción de seguridad y lo obliga a luchar por su propia vida. ¿Podrá escapar de una presencia mortal que acecha en el bosque? Entonces conoce a Susan, una mujer corriente que se enfrenta a un brutal ataque en su propia casa, lo que revela una impactante conspiración que cambia su vida para siempre. La casa de Susan, que siempre ha sido un refugio acogedor, se convierte en un inesperado campo de batalla. Cuando se enfrenta a un intruso armado, todo lo que pensaba que era seguro se desmorona. Pero lo que descubre después del ataque no es solo un caso de violencia, es una trama profundamente arraigada que la sitúa en el centro de una pesadilla de venganza y traición. Susan no solo tiene que luchar por su vida, sino también descubrir una conspiración que la dejará marcada para siempre. Finalmente, exploramos el inquietante caso de Kennedy, una joven cuya lucha contra fuerzas aparentemente sobrenaturales culmina en una tragedia devastadora. Kennedy era una joven llena de vida, con un futuro prometedor por delante. Pero de repente todo cambió. Su comportamiento comenzó a volverse errático y se encontró víctima de fuerzas que escapaban a su control. El límite entre la cordura y lo sobrenatural comenzó a desintegrarse, y la joven vio su vida desmoronarse mientras intentaba resistir una presencia que no entendía. La lucha de Kennedy culmina en un evento trágico que plantea interrogantes sobre lo que realmente sucedió y hasta qué punto la realidad puede ser distorsionada por algo que no podemos explicar. Prepárate para un viaje impresionante donde cada historia saca a la luz el lado más oscuro de la naturaleza humana y lo desconocido. El coraje ante el terror, afrontar lo inexplicable y las decisiones que definen la vida y la muerte son temas universales que tocan el corazón de lo que significa ser humano. ¿Estás preparado para afrontar estos informes? Así que sigue mirando y deja que cada una de estas historias te atraiga, te desafíe y te lleve a un lugar donde una columna helada y un corazón acelerado son los únicos compañeros. Descubre los detalles que te congelarán la columna y prepárate para preguntarte, ¿hasta dónde llegarías para sobrevivir a lo imposible? El cazador en el bosque. Los vastos bosques de Arizona, con su inmensidad de árboles centenarios y senderos sinuosos, siempre han sido un santuario para John. Había crecido en un pueblo pequeño,
donde las calles siempre estaban transitadas y el sonido constante de autos y conversaciones invadía su espacio. Pero con el paso de los años, John encontró una paz en los bosques que nunca había experimentado en la ciudad. Fue allí, en medio del silencio de la naturaleza, donde se sintió más vivo. Cada expedición al bosque representaba una oportunidad para escapar de las presiones del mundo moderno y conectarse con algo más grande que él mismo. La caza era más que un pasatiempo, era una forma de meditación, una forma de encontrar el equilibrio. Esa mañana, como de costumbre, John se despertó temprano, antes del amanecer, y agarró su escopeta, listo para un día de caza. Sintió la familiar sensación de emoción mientras caminaba por esos senderos cubiertos de hojas secas y árboles altos. El cielo todavía estaba oscuro, pero las primeras luces del sol empezaban a iluminar el horizonte. Había algo especial en esa mañana, una sensación de tranquilidad que lo envolvía mientras se alejaba cada vez más del sendero principal. La calma del bosque y los sonidos de la vida silvestre lo calmaron mientras se concentraba en su caza. Sin embargo, mientras avanzaba por el sendero más apartado, algo inusual interrumpió la paz. Se detuvo un momento y escuchó. Algo no se sentía bien. El habitual canto de los pájaros estaba más lejos y los animales no eran tan visibles. Había una quietud inusual en el aire. Su instinto de cazador, siempre atento a cada detalle, le alertó de algo extraño. Lo siguió, todavía receloso, hasta que algo en el rabillo de su mirada llamó su atención. El claro que tenía delante parecía borroso, como si algo estuviera distorsionando la realidad, pero a medida que se acercaba, vio lo que nadie debería ver. En el centro, esparcidos sobre la tierra húmeda, había huesos humanos parcialmente enterrados. El olor a carne en descomposición y tierra sucia invadió sus fosas nasales, haciéndolo retroceder instantáneamente. Pero lo que es aún más inquietante fue que notó que el sitio estaba marcado con signos de herramientas, como si se usara a menudo para enterrar cadáveres. El aire se sentía pesado, como si el ambiente mismo estuviera saturado de algo maligno. Un escalofrío recorrió su espalda mientras permanecía congelado, contemplando la horrible escena que tenía ante él. John sabía que esto no era un accidente ni un descubrimiento casual. Había algo meticulosamente planeado en ese lugar, una práctica siniestra que se repitió. Tratando de alejarse sin ser visto, miró por encima del hombro, pero antes de que pudiera dar un paso, escuchó el sonido de pasos pesados, algo que venía hacia él. El miedo se apoderó de su cuerpo. Rápidamente se escondió detrás de un árbol, tratando de camuflarse en el entorno salvaje. El hombre que apareció en el claro era un espectáculo horrible. No parecía un cazador común y corriente, sino alguien con una expresión fría y calculadora. Sus ojos estaban vacíos, como si la humanidad hubiera sido arrancada por completo de su ser. El hombre llevaba una gran tela y en su interior se veía la silueta de un cuerpo. La tela estaba fuertemente atada, pero la forma de un cadáver era inconfundible. El hombre se acercó al hoyo ya cavado y comenzó a trabajar, cavando con destreza casi profesional. Era evidente que había hecho esto muchas veces antes. Cada movimiento era preciso y eficiente, como si estuviera realizando una rutina. La adrenalina corrió por las venas de John. La necesidad de sobrevivir se convirtió en lo único que importaba. Afloró intensamente el instinto de lucha y huida, fundamental para cualquier cazador. Sabía que no podía dejarse ver. Intentó moverse en silencio, retirándose a través del bosque con la esperanza de escapar sin ser notado, pero una rama seca se rompió bajo sus pies y el sonido resonó en el claro. El hombre se detuvo inmediatamente, levantó la cabeza y sus ojos salvajes se encontraron con los de John. Fue el golpe final. El hombre dejó escapar un grito gutural, y con velocidad sobrenatural, empezó a correr hacia él. Juan no lo pensó dos veces. Dio media vuelta y corrió con todas sus fuerzas, su corazón latía fuera de control y sus pulmones ardían a cada paso. Sabía que la única manera de sobrevivir era escapar de la persecución.
pero el bosque parecía un laberinto, y la oscuridad empezó a envolver el escenario con la llegada de la tarde. Cada curva parecía conducir a más árboles, más arbustos espesos, más confusión. Tropezó con las raíces, le pesaban las piernas, las ramas golpeaban su piel y su cara, pero no podía detenerse. El sonido de los pasos detrás de él, del hombre incansable corriendo entre los árboles, se hizo cada vez más cercano. La presencia del asesino estaba ahí, siempre cerca, como una sombra amenazadora. La respiración de John era dificultosa, pero no se atrevió a mirar atrás. Necesitaba encontrar un punto de escape. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, como un depredador rodeándolo, esperando el momento adecuado para atacar. No sabía cuánto tiempo más podría correr, no sabía si tenía más fuerza. La noche cayó con una rapidez aterradora y la oscuridad del bosque pareció tragárselo todo. John ya no podía ver bien, pero lo único que importaba era la idea de alcanzar algo familiar, de escapar de esta pesadilla. Finalmente, en un momento de pura suerte, vio la silueta de una carretera lejana, con las luces de un coche que se acercaba. Tu visión borrosa se centró en las luces como un faro de esperanza. Con todas sus fuerzas, corrió hacia el camino, su cuerpo ya agotado pero la adrenalina lo mantenía en marcha. Mientras saludaba frenéticamente, el conductor del coche notó el pánico en sus ojos e inmediatamente se detuvo. Sin palabras, John subió al auto. Con la ayuda del conductor, logró escapar del bosque antes de que el hombre pudiera alcanzarlo. No sabía cómo agradecerle la extraña ayuda que había recibido, pero en ese momento lo único que importaba era que estaba vivo. A la mañana siguiente, con el pánico aún ardiendo en su cuerpo, John informó lo sucedido a la policía. Su descripción detallada del lugar, el hombre y las circunstancias fue fundamental para que las autoridades comenzaran una investigación rigurosa. El lugar fue identificado como un área utilizada por Walter Gerald Mitchell, un criminal con antecedentes de desapariciones y asesinatos. Se le vinculaba con el asesinato de personas, muchas de las cuales aún no habían sido identificadas. Las autoridades pudieron reunir pruebas suficientes para arrestar a Mitchell y poner fin a su macabra práctica. El caso recibió amplia cobertura en los medios de comunicación y John se convirtió en una figura importante en el desmantelamiento de una red criminal que había aterrorizado a la región. Ese aterrador día y el coraje que demostró al escapar no solo le salvaron la vida, sino que también ayudaron a poner fin al ciclo de muertes en el bosque. Sin embargo, John nunca volvió a mirar el bosque de la misma manera. La serenidad que una vez encontró entre los árboles ahora parecía quedar marcada permanentemente por el horror que presenció. Sin embargo, también sabía que su supervivencia no era solo suerte, sino la fuerza de la voluntad humana para enfrentarse incluso al más despiadado de los cazadores. Susan y el delantero. Susan siempre ha sido una mujer independiente y centrada. Su rutina diaria, marcada por largas jornadas de trabajo en una oficina contable, requería dedicación, pero amaba su trabajo. Sin embargo, ese día en particular, se sentía particularmente agotada. Como cada día después de una intensa semana de compromisos, su único deseo era llegar a casa, darse un baño relajante, por fin, desconectar de la presión y las responsabilidades que le imponían. Mientras conducía a casa, pensó en lo agradable que sería dejarse caer en el sofá y olvidarse del mundo exterior durante unas horas. Cuando estacionó el auto y cruzó la puerta principal, la sensación de tranquilidad que normalmente la saludaba fue reemplazada por un escalofrío desconcertante. Algo no estaba bien. Inmediatamente notó que la ventana de la cocina, que siempre cerraba con cuidado, estaba abierta, aunque estaba segura de haberla cerrado con llave antes de salir por la mañana. Se acercó cautelosamente y el sonido lejano de algo cayendo al suelo de madera de la sala la hizo detenerse en el pasillo. El corazón de Susan dio un vuelco. Algo andaba mal. Su instinto de seguridad empezó a gritar. Tratando de mantener la calma, avanzó hacia la sala de estar, donde se había originado el ruido, pero antes de que pudiera procesar completamente la situación, un hombre apareció ante ella, emergiendo detrás de una puerta del pasillo.
La mirada en sus ojos era fija y agresiva. Sostenía un martillo y su rostro se contrajo en una expresión de odio y violencia. Susan se quedó paralizada por un segundo, el miedo se apoderó de su cuerpo, pero entonces algo en su mente hizo clic, no podía ser una víctima. Ella no se dejaría dominar por él. El hombre avanzó hacia ella y la sensación de peligro inminente se hizo más palpable. Susan sintió que el pánico crecía en su interior, pero también empezó a formarse una profunda ira. Sabía que necesitaba luchar, que necesitaba defender su vida sin importar nada. Rápidamente miró a su alrededor, buscando algo que pudiera usar como arma. Fue entonces cuando su mirada se posó en un jarrón decorativo de cerámica, colocado sobre una mesa de café en la sala de estar. Sin pensarlo, lo agarró con fuerza, con un movimiento ágil, golpeó al hombre en el hombro, haciéndolo estremecerse, sorprendido por la fuerza del golpe. Pero él no se dejó desanimar. El hombre gritó de ira y volvió a levantar el martillo, esta vez con más intensidad. El enfrentamiento se convirtió en una lucha desesperada, en la que ambos intentaron imponerse. Susan, con la sangre helada pero decidida a no dejarse vencer, esquivó los golpes del martillo mientras buscaba nuevas oportunidades para atacar. Cada movimiento era arriesgado, pero no podía dudar. El hombre parecía más fuerte, pero Susan se movía con una agilidad que no había previsto, golpeándolo más con el jarrón e intentando usar su fuerza para inmovilizarlo. El ambiente era caótico, el sonido del martillo golpeando las paredes y muebles mezclándose con los gritos del atacante y los de Susan. La tensión era palpable, el espacio claustrofóbico, y Susan sabía que si no podía calmarla, podría pasar lo peor. Encontró una escapatoria. En un momento en que el hombre perdió el equilibrio, ella logró quitarle el martillo de la mano, de un impulso, corrió hacia el dormitorio. Su mente estaba acelerada, pero tenía suficiente claridad para cerrar la puerta detrás de ella y levantar el teléfono. Con manos temblorosas y respirando con dificultad, marcó el número de la policía. Los siguientes minutos parecieron una eternidad. Cada sonido que venía del pasillo la hacía saltar, el miedo de que el hombre pudiera forzar la puerta para abrirla o que todavía estuviera al acecho. Pero ella se mantuvo firme, presionando el teléfono contra su oreja, tratando de controlar su ansiedad y esperando que llegaran las autoridades. El silencio que siguió fue opresivo, hasta que finalmente, el sonido de las sirenas cortó el aire, trayendo consigo la promesa de seguridad. La policía llegó a los pocos minutos y, al entrar a la casa, logró interceptar al hombre, que intentaba escapar por la ventana trasera. Fue detenido en el acto, pero la tensión aún reinaba en el aire. Cuando la policía llevó al hombre a la comisaría, el misterio que rodeaba el ataque de repente se hizo más claro. Durante la investigación, se descubrió que el atacante no era un delincuente cualquiera, sino alguien que había sido contratado para llevar a cabo el ataque. Al hombre le había pagado a alguien mucho más cercano a Susan, su exmarido. Su relación había terminado tumultuosamente meses antes, pero su exmarido nunca había aceptado el fin de su matrimonio. Obsesionado con la idea de venganza, planeó el ataque, creyendo que si Susan era atacada físicamente, ella cedería y volvería con él. El exmarido fue identificado como el autor intelectual del plan, y tras ser interrogado, confesó su implicación. Afirmó que mientras veía a su ex esposa vivir su vida sin él, tomó la decisión de destruir lo que quedaba de la relación. El ataque fue su intento de restaurar un poder que creía haber perdido. En el juicio, la crueldad del plan quedó revelada de forma clara e impactante. El exmarido fue condenado a una larga pena de prisión y el agresor a sueldo también se enfrentaba a graves cargos. A pesar de la resolución del caso, la experiencia dejó profundas cicatrices en Susan. Aunque se sintió aliviada de que atraparan a su agresor y de que llegara la justicia, sabía que la recuperación emocional sería más difícil. Al mismo tiempo, su valentía durante el ataque la convirtió en una figura admirada en la comunidad. Recibió apoyo de amigos e incluso de extraños, muchos de los cuales la vieron como un símbolo de resiliencia y coraje.
Susan fue invitada a compartir su historia en varias charlas y eventos comunitarios, donde habló sobre la importancia de protegerse y nunca subestimar su fuerza interior. Su historia ha inspirado a muchas mujeres que también han enfrentado situaciones de abuso o violencia, recordándoles que, incluso en las situaciones más desesperadas, es posible encontrar la fuerza para luchar. Susan se involucró en causas relacionadas con el empoderamiento femenino y la prevención de la violencia doméstica, utilizando su experiencia para ayudar a otros a comprender los riesgos que pueden acechar dentro de una relación abusiva. Ella, que antes vivía con miedo e inseguridad, convirtió su dolor en una plataforma para promover el cambio, no solo en su propia vida, sino también en la vida de muchas otras personas. Aunque el ataque fue una pesadilla, Susan se convirtió en un ejemplo de resiliencia y resiliencia, alguien que, con coraje y determinación, enfrentó lo inimaginable y salió más fuerte que nunca. La inauguración de Kennedy. Kennedy era una mujer joven que parecía tener toda la vida por delante. Con tan solo 19 años era conocida en su pequeño pueblo por su radiante personalidad y por estar siempre dispuesta a ayudar a los demás. Su energía contagiosa la convirtió en una figura querida y su sonrisa iluminaba los lugares a los que iba. Toda la comunidad la vio como un ejemplo de bondad y vitalidad, alguien que afrontaba los desafíos de la vida con determinación y alegría. Sin embargo, lo que comenzó como comportamientos pequeños y extraños rápidamente se convirtió en algo profundamente preocupante. Kennedy, alguna vez tan comunicativa y social, comenzó a aislarse. Pasó horas encerrada en su habitación, murmurando palabras que nadie podía entender. A veces, durante la cena, se detenía en medio de la comida y miraba al vacío, como si viera algo que nadie más podía ver. Al principio, su familia pensó que era solo estrés o tal vez una etapa pasajera. Tiene muchas cosas en la cabeza, dijeron los padres, tratando de justificar el comportamiento de su hija. Sin embargo, las cosas empezaron a salirse de control. Kennedy comenzó a tener rabietas sin motivo aparente, gritando a las personas que lo rodeaban e incluso rompiendo objetos. Sus ojos, antes llenos de dulzura, ahora reflejaban algo inquietante, como si ya no fuera la misma persona. Las noches se volvieron especialmente aterradoras. Se despertó gritando, diciendo que ellos estaban ahí, que las entidades se la querían llevar. Describió figuras oscuras que la observaban, susurraban cosas incomprensibles y se reían de ella. Su salud mental pareció deteriorarse rápidamente y su desesperada familia ya no sabía cómo afrontar la situación. Los padres profundamente religiosos comenzaron a creer que algo sobrenatural estaba sucediendo. El padre de Kennedy era un hombre práctico, pero su madre, más influenciada por las creencias locales, pronto concluyó que su hija podría estar poseída por un espíritu maligno. Después de una larga discusión, decidieron buscar ayuda de un sacerdote conocido en la región por su experiencia con los exorcismos. Era respetado, no solo por su posición en la iglesia, sino también por las historias de milagros que lo rodeaban. Cuando el sacerdote llegó a la casa de Kennedy, evaluó la situación y concluyó que el caso era grave. Dijo que las manifestaciones que Kennedy exhibió eran claras señales de posesión. La familia, vencida por el miedo y la fe, confió ciegamente en el juicio del sacerdote. Inició los preparativos para el exorcismo, convencido de que podría liberar a la joven de las fuerzas del mal que, según él, se habían apoderado de su alma. El primer ritual tuvo lugar en el salón de la casa, con la presencia de los padres y algunos fieles invitados. Kennedy fue atada a una silla para evitar que se hiciera daño. El sacerdote cantó oraciones en latín mientras sostenía un crucifijo y rociaba agua bendita sobre la joven. Kennedy, visiblemente confundido y asustado, reaccionó violentamente, gritando y luchando. El sacerdote interpretó estas reacciones como evidencia de que el espíritu maligno estaba resistiendo. La familia, sin comprender la gravedad de lo que estaba pasando, siguió apoyando el ritual. Conforme fueron pasando los días, los rituales se volvieron más intensos. El sacerdote decidió que Kennedy debería permanecer en una habitación aislada donde nadie más pudiera interactuar con ella. Los padres,
Confiando en que era necesario para salvar a su hija, obedecieron. Quedó atrapada en su habitación, con poca comida y agua, mientras los exorcismos se repetían a diario. Cada sesión parecía agotar aún más las fuerzas de Kennedy, que ya estaban visiblemente debilitadas. En la última sesión, el resultado fue trágico. En medio de gritos, cánticos y oraciones, Kennedy dejó de moverse. El silencio se apoderó del ambiente. El sacerdote creyó, por un momento, que el espíritu maligno finalmente había sido expulsado. Pero al acercarse, notó que la joven ya no respiraba. Kennedy había muerto víctima de la deshidratación, el hambre y el agotamiento. El shock se apoderó de la familia. Lo que debería haber sido un acto de salvación terminó en una tragedia irreparable. La comunidad estaba de luto, pero también dividida. Mientras algunos culparon a los padres y al sacerdote por la muerte de Kennedy, otros argumentaron que actuaron de acuerdo con su fe y no podían ser considerados responsables. Las autoridades abrieron una investigación. Los padres fueron juzgados por negligencia y abuso, mientras que el sacerdote fue acusado de prácticas peligrosas e irresponsables. En el tribunal, los abogados de la familia argumentaron que todo lo que se hizo fue impulsado por el amor y la esperanza de salvar a Kennedy. Dijeron que confiaban en el sacerdote porque creían que tenía la experiencia y la autoridad para manejar la situación. A pesar de las acusaciones, la falta de pruebas concluyentes y el peso de las creencias religiosas en la región llevaron a la absolución de los padres. La muerte de Kennedy planteó preguntas profundas y difíciles sobre los límites entre fe y ciencia. Mucha gente empezó a preguntarse cómo se pueden tratar situaciones tan graves sin intervención médica. Psicólogos y médicos locales comenzaron a realizar charlas para educar a la comunidad sobre salud mental, en un intento de evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir. Hoy, la historia de Kennedy se recuerda como una sombría advertencia. Simboliza los peligros de descuidar la ciencia en momentos críticos y las devastadoras consecuencias que pueden surgir cuando las creencias ciegas reemplazan al razonamiento. Su memoria persiste en la comunidad, no solo como una joven vibrante cuya vida fue truncada, sino como un recordatorio de la necesidad de un equilibrio entre la fe, el amor y la responsabilidad. A lo largo de este vídeo, exploramos 3 historias que nos llevan a los límites de lo que consideramos normal o aceptable, desafiando no solo nuestra comprensión de la realidad, sino también nuestra percepción de lo que es posible. En El cazador en el bosque, vimos como un día que parecía normal, un simple viaje por la inmensidad de la naturaleza, puede convertirse en una absoluta pesadilla. El descubrimiento de un macabro secreto en lo profundo del bosque nos muestra que lo que se esconde en las sombras puede ser más peligroso de lo que imaginamos. Cuando el protagonista se ve atrapado en una situación de vida o muerte, se ve obligado a enfrentar una realidad aterradora que desafía la razón y nos obliga a cuestionar la seguridad misma de lugares que antes considerábamos inofensivos. Con Susan, la narrativa toma un giro completamente diferente, pero igualmente impactante. Al principio, es una mujer corriente, que vive una vida aparentemente pacífica, hasta que se ve enfrentada a un brutal ataque dentro de su propia casa, el lugar que debería ser el más seguro. Lo que comienza como un evento de pura violencia se convierte en algo mucho mayor, cuando Susan descubre que la amenaza a su vida no es aleatoria, sino parte de una conspiración que la afecta implacablemente. A lo largo de esta lucha aprendimos que el coraje no es una cualidad que aparece solo en los momentos grandes o heroicos, sino también en las situaciones más desesperadas. Incluso cuando el peligro parece acechar, el espíritu humano tiene la capacidad de emerger más fuerte, resistiendo la adversidad con una fuerza sorprendente. Susan nos enseña que, muchas veces, el mayor enemigo no es solo el que nos ataca físicamente, sino las fuerzas invisibles y las traiciones que se esconden entre las líneas de nuestra realidad. Y con Kennedy nos enfrentamos a un drama aún más complejo y desgarrador. La joven, inicialmente llena de vida y esperanza, se ve trágicamente involucrada en un escenario donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se desdibujan. Su lucha contra fuerzas que no puede controlar nos muestra el impacto devastador de las creencias equivocadas. En un momento de desesperación, la familia Kennedy, impulsada por el miedo y la incertidumbre,
toma decisiones que finalmente resultan en tragedia. Este caso nos recuerda la importancia de equilibrar nuestras creencias con el discernimiento y de buscar la ciencia y el conocimiento como herramientas para enfrentar lo desconocido. La tragedia de Kennedy nos advierte sobre los peligros de desviarse de la razón en momentos de crisis, y cómo las decisiones tomadas basadas en el miedo pueden tener consecuencias irreparables. Estas historias, aunque diferentes en sus escenarios y personajes, tienen una cosa en común: nos hacen reflexionar profundamente sobre la fragilidad de la vida, sobre los peligros invisibles que nos rodean y sobre cómo las decisiones que tomamos en momentos de desesperación pueden moldear nuestras vidas. Destino de maneras impredecibles. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de John, Susan o los padres de Kennedy? ¿Serías capaz de actuar con valentía, incluso cuando todo parece estar en tu contra? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son esenciales para recordarnos que, a menudo, cada elección, por pequeña que parezca, puede cambiar el curso de nuestras vidas de manera irreversible. En última instancia, las historias que exploramos aquí muestran cuán rápidamente lo normal puede convertirse en impredecible y cómo nuestras respuestas pueden ser el factor decisivo en nuestra supervivencia o caída. Si estas historias te impactaron y te hicieron reflexionar sobre la vida y las decisiones que tomamos, comparte este vídeo con otros y quédate con nosotros para conocer más historias que desafían la lógica y provocan nuestros miedos más profundos. Estas narrativas no tratan solo de lo que está más allá de nuestra comprensión, sino también de cómo cada uno de nosotros lidia con lo que no podemos controlar. Hasta la próxima, y recuerda, a veces el verdadero terror está mucho más cerca de lo que imaginamos. ¿Qué harías cuando lo desconocido toque a tu puerta?